Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías qué? El podcast que te va a hacer dar cuenta cuántas cosas podés aprender, cuántas cosas podemos aprender. Hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, bastante insólito, porque tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como sabrás, fue un conflicto tremendo que involucró a gran cantidad de países de todo el mundo entre los años 1939 y 1945. ¿Y por qué se la llama mundial? Bueno, porque se peleó en muchísimos lugares en todo el mundo, en todos los continentes. Hubo enfrentamientos, aunque quizás los dos escenarios principales del conflicto fueron el continente europeo y el continente asiático, fundamentalmente toda la zona alrededor del Océano Pacífico. Precisamente en la zona del Océano Pacífico la guerra fue iniciada por los japoneses cuando en 1941, el 7 de diciembre, atacaron la base militar norteamericana de Pearl Harbor. Era una de las bases más importantes de la Marina norteamericana, estaba en las Islas Hawái. Y allí los japoneses intentaron dar un primer golpe de modo tal de sacar de combate a los norteamericanos para iniciar un proceso de expansión, tomando un montón de islas a lo largo del Océano Pacífico y armando una especie de cerco defensivo alrededor de Japón. De alguna manera lo que los japoneses pretendían era dar un golpe fuerte a los norteamericanos y, aprovechando su debilidad, expandirse, luego fortalecerse y negociar con los norteamericanos el nuevo estado de cosas. Básicamente que Japón mantuviera en su poder los territorios insulares que había conquistado. Una de las islas que los japoneses tomaron en esta expansión, que prácticamente esta expansión duró unos 6 meses, empezó con el ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41 y se detuvo prácticamente en junio de 1942. Decía, una de las islas que los japoneses tomaron fue la isla de Guadalcanal. Esta isla tiene una historia particular, está dentro del archipiélago de las Islas Salomón, en el Océano Pacífico, pero su nombre lo debe al pueblo de nacimiento de aquel explorador español que las descubrió en el siglo XVI. Se llamaba Álvaro de Mendaña, este explorador, y él había nacido en un pueblito en España llamado justamente Guadalcanal, de allí el nombre de esta isla. La isla de Guadalcanal fue ocupada en mayo de 1942 por los japoneses. Rápidamente ellos construyeron una pista de aviación, un aeródromo, para poder operar desde allí sus aviones de combate. Y ese aeródromo fue bautizado por los norteamericanos como Henderson Field, Campo Henderson. Claro, les decía recién, ¿no? Hasta junio del 42 los japoneses se expandieron, pero a partir de allí los norteamericanos comenzaron su contraataque. Empezaron, a partir de una serie de importantes batallas aeronavales, empezaron a no solo frenar a los japoneses, sino además hacerlos retroceder e ir liberando todas aquellas zonas que el imperio japonés había conquistado. Ese contraataque llevaría finalmente a los norteamericanos a la victoria en el año 1945. La batalla de Guadalcanal propiamente, es decir, la reconquista de Guadalcanal por parte de los norteamericanos, se desarrolló entre agosto de 1942 y febrero de 1943. Para poder entender bien esto que vamos a contar, esta anécdota y sobre todo la anécdota insólita que tiene que ver con la batalla de Guadalcanal, tenemos que hablar un poco de las características de la guerra en el frente del Océano Pacífico. Como explicaba hace un ratito, ¿no? Los japoneses se expandieron tomando un montón de islas a lo largo y a lo ancho de este océano. Y esto indica nos da la pauta de que la guerra en el Océano Pacífico fue una guerra fundamentalmente aeronaval. ¿Qué quiero decir? Los combates eran entre buques, apoyados por aviones de combate, y obviamente las tropas de tierra intervenían a partir de desembarcos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los norteamericanos y su proceso de expulsión de los japoneses, llegaban fuerzas aeronavales, además con infantes de marina embarcados, que justamente desembarcaban en las islas y las recuperaban en batallas que realmente eran muy sangrientas, porque además los japoneses combatían hasta la muerte, e inclusive cuando uno dice hasta la muerte hay que tener en cuenta que preferían suicidarse antes que rendirse. Entonces, como decíamos recién, la guerra fue una guerra en el Pacífico, fue fundamentalmente aeronaval. Y ahí vamos a hablar de la historia de un barco. Alguien puede decir, bueno, un barco, sí, ¿qué puede tener de interesante? Bueno, esta historia realmente es interesante por lo insólita. El barco en cuestión era un destructor de un tipo de buque más bien chico de guerra,
Generalmente estos destructores se usaban como escoltas de buques más grandes y fundamentalmente para la lucha antisubmarina, es decir, tenían las capacidades como para detectar y hundir submarinos enemigos. Este destructor del cual vamos a hablar, del cual vamos a contar esta anécdota, se llamó USS O'Bannon. USS significa United States Ship, navío de Estados Unidos, y el nombre era O'Bannon. Era un destructor de la clase Fletcher, la clase como la familia, digamos, de barcos, como la serie a la cual pertenece. Fue botado con B larga, significa el momento en el cual se lo echa al agua. Fue botado en 1941 y entró en servicio en el año 1942. Su tonelaje, es decir, el peso del barco era de 2050 toneladas, medía 114 metros de eslora, o sea, de largo, por 12 metros de manga. ¿Y a qué debía su nombre? ¿Por qué se llamaba O'Bannon? Bueno, el nombre lo debía a un personaje, un teniente llamado Presley Neville O'Bannon, que había combatido para Estados Unidos en el siglo XIX. En 1805, él se había destacado por su valor en el asalto que tropas norteamericanas habían efectuado a Trípoli, en el norte de África, en un contexto de lucha contra la piratería que se desarrollaba en el mar Mediterráneo por parte de justamente piratas impulsados, apoyados por reinos berberiscos que justamente estaban ubicados en el norte de África. Entonces los norteamericanos, para castigar a estos piratas, habían realizado esta intervención en Trípoli y allí se había destacado justamente el teniente O'Bannon. A mediados de 1942, el O'Bannon ya estaba destinado en la zona de la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón precisamente, o sea, participando en la batalla de Guadalcanal. Y claro, los norteamericanos, cuando contraatacan a los japoneses y empiezan a expulsarlos de allí de Guadalcanal, lo primero que toman es el aeródromo, el Henderson Field, y una de las primeras misiones que recibe el O'Bannon es justamente proteger el aeródromo contra posibles ataques desde el mar. El 12 de noviembre de 1942, el O'Bannon junto con otros buques enfrenta a una fuerza japonesa más poderosa, más fuerte, que se había acercado justamente a estas posiciones norteamericanas, y bueno, en el combate consigue el O'Bannon dañar al acorazado japonés Hiei. A ver, un acorazado era un buque mucho más grande que un destructor, armado con artillería mucho más poderosa y además con un blindaje superior, con lo cual fue heroico realmente lo que la tripulación del O'Bannon logró hacer. El Hiei quedó dañado en su timón y finalmente fue hundido, fue mandado a mejor vida por aviones de guerra norteamericanos que, bueno, terminaron la tarea que habían iniciado los buques. De todos modos, lo más interesante, insisto, fue una anécdota insólita que fue protagonizada por el destructor O'Bannon. Y esto ocurrió, este hecho tan raro, el 5 de abril de 1943. Ese día un vigía del destructor detecta a un submarino japonés. Hoy se sabe que ese submarino era el RO-34. Y bueno, como la función de un destructor básicamente era hundir submarinos, rápidamente la tripulación se pone en disposición de combate para enfrentar a este enemigo. El capitán da la orden de hacer algo que era muy frecuente en ese entonces, que era embestir, chocar al submarino enemigo. Como lo detectan en superficie, no estaba sumergido, estaba vulnerable para justamente chocarlo y hundirlo. Entonces el O'Bannon apunta su proa directamente al submarino, avanza a toda velocidad y cuando están por impactar, el primer oficial le advierte al capitán: pero escúcheme, nosotros vamos a chocarlo, pero ¿y si este submarino es un submarino minador? ¿Qué era un submarino minador? Justamente, como su nombre lo indica, un submarino que colocaba minas submarinas, que justamente, al igual que las minas terrestres, son explosivos que no se ven en la superficie, pero cuando pasa cerca un buque enemigo, estallan, ¿no? Las minas terrestres, bueno, cuando se las pisa. Las minas de mar es cuando un buque pasa cerca o cuando directamente las toca, ¿no? Entonces el capitán, advertido de esto, dice: no, abortemos la maniobra rápidamente, no lo choquemos, a ver si nos vamos a pique junto con el submarino. Y claro, como la maniobra es abortada cuando el destructor estaba casi prácticamente encima del submarino, en el viraje, al girar el destructor, queda paralelo a la nave enemiga, pero muy cerca, tan cerca que no podía dispararle con sus propios cañones, no tenía forma de dispararle al submarino. ¿Por qué? Porque el submarino quedaba por debajo de la línea de tiro de los cañones del O'Bannon. En cambio, la tripulación del submarino japonés sí podía disparar contra el O'Bannon. ¿Por qué? Porque si bien el submarino no estaba en posición de tirar torpedos, que es el arma que suelen utilizar los submarinos, sí tenía un cañón en la cubierta, digamos, del submarino, y rápidamente tripulantes japoneses se habían acercado a ese cañón para apuntar al destructor y tirarle, lo tenían cerca. Y entonces ahí, en ese momento de desesperación, los marineros norteamericanos reaccionan y se les ocurre empezar
empezar a tirarles algo a los japoneses para asustarlos. Y entonces observan unos objetos que estaban en un contenedor, en la cubierta del O'Bannon, los agarran y empiezan a tirarlos, a revolearlos contra el submarino japonés. Cuando los japoneses que estaban alrededor del cañón en el submarino advierten estos objetos que vuelan, rápidamente, desesperados, dicen son granadas y salen corriendo, abandonan el cañón, se meten dentro del submarino y de esa manera dan tiempo para que el destructor se aleje y finalmente pueda atacarlo con todas sus armas. La cuestión es, ¿qué clase de objetos revolearon, tiraron los tripulantes del O'Bannon? Bueno, esto es lo insólito. Los objetos que tiraron eran papas. Un montón de papas que los japoneses confundieron con granadas y se asustaron y por eso huyeron. Cuando finalmente el destructor pudo tomar distancia del submarino, le disparó, lo dañó en su torreta, el submarino intentó sumergirse, pero finalmente fue hundido con cargas de profundidad y terminó sus días a 66 metros de profundidad debajo del mar. Pasado este hecho insólito, la tripulación del USS O'Bannon, fue condecorada por muchas acciones de guerra, pero entre los reconocimientos que recibieron estaba sin duda uno muy especial, una placa conmemorativa que fue otorgada por la Asociación de Agricultores de Papas del estado de Maine, en Estados Unidos. Les regalaron una placa que después estuvo puesta mucho tiempo en el comedor del O'Bannon. Este barco fue el destructor más condecorado de la Marina norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió al conflicto, participó en la Guerra de Corea, también participó en la Guerra de Vietnam y además fue utilizado en aquellas misiones de la Marina norteamericana que debían acudir al océano para rescatar a los astronautas de las cápsulas del proyecto Gemini y del proyecto Apolo en la época de la exploración espacial durante los años 60. O sea que realmente el O'Bannon siguió cubriéndose de gloria también terminada la Segunda Guerra Mundial. Fue dado de baja en 1970 y finalmente fue desguazado en el año 1972. Sin dudas este destructor, como decía antes, fue el más condecorado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero ha pasado a la historia por este hecho tan insólito, es decir, por haber prácticamente hundido a un submarino japonés a tiros de papa. Bueno, no lo hundieron con las papas, pero crearon las posibilidades para poder hundirlos a partir del tremendo susto que los marinos japoneses se llevaron pensando que les tiraban granadas que resultaron ser papas. ¿Sabías todo esto? ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado este podcast de ¿Sabías qué? Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.